Siempre imaginé que las grandes traiciones llegaban con platos rotos, portazos y gritos atravesando la casa. Pensé que, si algún día me engañaban, lo sabría por un perfume desconocido en la camisa, por un pelo ajeno en la almohada o por una excusa mal contada. Pero no. Mi traición llegó en forma de notificación a las 11:38 de la noche, en la pantalla del teléfono de mi esposo. Esa noche yo no podía dormir. Tenía la mente llena de listas, la ropa que llevaríamos, los documentos del viaje, los horarios del autobús hacia Bahía Esmeralda, el pequeño pueblo costero donde pasaríamos el fin de semana para celebrar nuestros 32 años de matrimonio. Él dormía a mi lado, o al menos eso aparentaba. Respiraba profundo, con ese aire de hombre tranquilo que siempre proyectó, el mismo que a mí me había hecho sentir segura durante más de media vida. El celular vibró sobre la mesita de noche. Una vez, 2 veces. Yo no suelo revisar lo que no es mío. Pero esa noche, algo dentro de mí, un presentimiento viejo, cansado, me empujó a mirar. Tal vez fue simple curiosidad. O tal vez mi corazón sabía algo que mi mente aún se negaba a aceptar. La pantalla se encendió y apareció el mensaje. Cuando ella se vaya, avísame. Solo eso. 8 palabras. Un disparo debajo, el nombre de la remitente, Laura Mena. Mi amiga, mi confidente, la mujer a la que yo llamaba hermana del alma. Sentí que la sangre se me iba de las manos. Volví a leerlo. Cuando ella se vaya, avísame. Ella. ¿Quién era ella? Yo, por supuesto, mi garganta se cerró. No lloré, no grité, no lo desperté para hacerle un escándalo. Solo dejé el teléfono exactamente donde estaba, como si fuera una bomba que pudiera explotar con solo tocarla. Lo miré dormir. Ese hombre con el que compartí tantas noches, tantos miedos, tantos proyectos. Julián, el padre de mis hijos, el que me prometió en un altar que jamás me faltaría el respeto. Y ahí estaba, respirando tranquilo, mientras su amante, mi amiga, le escribía que le avisara cuando yo me fuera. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla brutal de náuseas, rabia y lucidez. No hizo falta otro mensaje, ni revisar conversaciones. En esas 8 palabras estaba escondida toda una historia que yo no conocía. Podría haberlo despertado. Podría haber estrellado el celular contra el suelo. Podría haber llamado a Laura en ese mismo instante y armar el caos. Pero no lo hice. Esa noche, tumbada a pocos centímetros del hombre que me traicionaba, tomé una decisión silenciosa. No iba a rogar, no iba a preguntar, no iba a exigir explicaciones. No iba a ser la esposa llorando, preguntando por qué, mientras ellos se cerraban en mentiras. Si ellos habían jugado a ser más listos que yo sería más peligrosa de lo que imaginaron. Me giré hacia el techo y pasé el resto de la noche despierta. Miraba la maleta abierta, lista para el viaje. Dentro estaba el vestido que había elegido para nuestra cena de aniversario. La blusa que él siempre decía que me hacía ver más joven, el perfume que usaba solo para ocasiones especiales. ¡Qué ironía! Yo había preparado ese viaje para intentar reconectarnos. Él lo estaba usando para terminar de separarse de mí. Cuando el despertador sonó a las 6 a.m., ya no quedaba rastro de sueño en mis ojos. Me levanté despacio, fui hasta el baño y me miré al espejo. No vi a una mujer derrotada. Vi algo peor y al mismo tiempo más fuerte, a una mujer despertando. ¿Todo bien, Ana? Escuché su voz desde la cama. Dana. Ese era mi nombre, Ana Salgado. 54 años, maestra jubilada, esposa desde los 22. Tomé aire, acomodé mi expresión como quien se pone una máscara. Sí, respondí, saliendo del baño. Solo estoy pensando en el viaje. Él sonrió, se levantó, me abrazó por detrás y besó mi cuello. Nos va a hacer bien. Nos lo merecemos, ¿no? Susurró. Su voz sonaba cariñosa. Sus manos se apoyaban en mi cintura como siempre. Y, sin embargo, algo había cambiado. No en él. En mí. Ya no lo miraba con los ojos de la esposa enamorada. Lo miraba como se observa a un desconocido que se coló en tu casa. Desayunamos como cualquier mañana de aniversario. Tostadas, café, sus chistes malos. Me contó que había reservado un hotel frente al mar, que había pedido una habitación especial, que se había esforzado para que todo fuera perfecto. Me mordí la lengua para no reír. Mientras él hablaba del clima, yo pensaba en el mensaje, en Laura, en esa frase que me perforaba la cabeza. Cuando ella se vaya. ¿Qué tanto se había ido ya de mí? Sin que yo me diera cuenta. Cuando por fin subimos al taxi hacia la terminal,
Llevaba conmigo 2 cosas que nunca antes había llevado a un viaje de aniversario. Un pequeño cuaderno y una determinación fría. No sabía todavía cómo, pero ahí, en ese trayecto, empecé a planear mi venganza. El autobús avanzaba por la carretera, mientras el paisaje cambiaba de edificios a árboles, de ruido a campo abierto. Julián miraba por la ventana con los audífonos puestos, fingiendo estar absorto en un podcast de economía. Yo fingía leer una revista, en realidad. Solo miraba las letras sin entender nada. En la pantalla de mi mente, en cambio, había una imagen clarísima: Laura. Sonriendo conocí a Laura Mena cuando tenía 30 años y mis hijos eran pequeños. Yo acababa de mudarme a un barrio más modesto después de que un negocio de Julián saliera mal. Me sentía perdida, frustrada, avergonzada de ese retroceso en nuestra vida. El primer día que llegamos, alguien tocó la puerta. Era ella, pelo oscuro recogido en un chongo desordenado. Un pastel de chocolate en las manos y una sonrisa amplia. Hola, vecina, me dijo. Soy Laura. Vi que se mudaron ayer y pensé que necesitarían algo dulce. Era carismática, ligera, de esas personas que llenan los espacios sin esfuerzo. Esa tarde, mientras nuestros hijos jugaban en el patio, ella me escuchó como si me conociera de siempre. Le conté mis preocupaciones económicas, mis miedos, mis inseguridades. Ella solo asentía, tocándome la mano. No te preocupes, Anan decía. Todo sube y baja. Lo importante es que sigas con tu esposo. Hay muchos que no valen la pena, pero el tuyo parece diferente. Recordar eso en el autobús me dio náuseas. Laura se volvió parte de mi vida. Iba a mi casa a tomar café, me ayudaba con las tareas de los niños, me acompañaba al médico cuando Julián no podía faltar al trabajo, cuando yo me sentía sola. La llamaba a ella. Cuando tenía una duda, la consultaba con ella. Cuando me peleaba con mi esposo, la primera que lo sabía era ella. Nunca imaginé que, cada vez que yo le contaba mis miedos, le estaba entregando las llaves de mi propia cárcel. No fue de un día para otro. Ahora, mirando hacia atrás, veo pequeños momentos que antes me parecían inocentes. Una tarde de domingo, por ejemplo, estábamos todos en el patio. Julián preparaba carne asada, los niños corrían y yo recogía platos de la mesa. Laura se acercó a él con una copa de vino. Te quedó buenísimo, Julián le dijo, tocándole el antebrazo. Si algún día te cansas de ser contador, te contrato de chef del Río. Ella también, y yo, desde la puerta, sentí algo extraño en el estómago, como una punzada. Luego fue aquella vez en la que ella dijo, casi como chiste, Ana, no sé cómo haces para aguantar a este hombre. Si fuera mío, no lo dejaba salir de la cama. Todos rieron, hasta yo. Era broma, siempre empiezan así, ¿no? Julián comenzó a quedarse más horas en el trabajo. A veces, Laura casualmente pasaba a dejarme algo y decía, seguro Julián está matándose allá en la oficina. Los hombres como él son así, se entregan al trabajo y se olvidan de vivir. Yo asentía, agradecida de que alguien lo defendiera cuando yo me sentía molesta por sus ausencias. Había señales. Lo sé, pero cuando una quiere creer que todo está bien, elige mirar hacia otro lado. Volví al presente cuando el autobús se detuvo en una estación pequeña. Julián se quitó un auricular. ¿Quieres algo de la tienda?, preguntó. Agua, respondí. Lo vi bajar por la ventana. Caminaba tranquilo, como siempre, como si no llevara encima una mentira del tamaño de nuestra vida juntos. Saqué mi celular del bolso. Abrí mi correo y escribí una dirección nueva, una cuenta que había creado hacía años y casi no usaba. Escribí una sola frase en un borrador. Cuando ella se vaya, avísame. Me guardé el borrador y lo dejé ahí. Era mi primera prueba, la primera pieza de un rompecabezas que recién empezaba. Cuando llegamos a Bahía Esmeralda, el aire salado del mar nos golpeó el rostro. El pueblo era hermoso, de esos lugares que parecen pensados para las postales, casitas blancas, flores en los balcones. Pescadores arreglando redes al atardecer. Te va a encantar el hotel, dijo Julián. Tiene una vista que te va a hacer olvidar todos tus problemas. Mis problemas, pensé. Él era uno de ellos. El taxi nos dejó frente al Hotel Mirador del Mar, un edificio mediano con ventanales azules que reflejaban el océano. Mientras Julián hacía el check-in, yo fingía mirar folletos turísticos. Pero en realidad observaba algo más importante, la forma en que él sostenía su celular, pegado a la mano. Como si fuera parte de su cuerpo, no lo soltaba casi nunca. Solo lo ponía sobre la mesa cuando estaba muy confiado.
como anoche en habitación 504, dijo el recepcionista. Felicidades por su aniversario, señor y señora Herrera, señora Herrera. Repetí en mi cabeza. Era extraño cómo, después de un mensaje, ese apellido ya no me sabía igual. Subimos en el ascensor. Él se acercó, tomó mi mano y la apretó. Te lo prometo, Ana susurró. Este fin de semana será solo para nosotros. Lo miré directamente a los ojos. Si no hubiera visto el mensaje la noche anterior, quizás le habría creído. Eso espero, respondí, con una sonrisa que por dentro llevaba filo. Lo que él no sabía era que, en ese mismo momento, mientras el ascensor subía, mi corazón ya estaba bajando la última escalera de ese matrimonio. Y lo que tampoco sabía era que no sería yo la que se iría primero. La habitación era hermosa. Piso de madera clara, una cama enorme, un ventanal que se abría al mar. Sobre la cama nos esperaba un ramo de flores y una tarjeta impresa. Bienvenidos, pareja especial. Que este aniversario sea inolvidable. Hotel Mirador del Mar, olvidable, seguro que no, pensé. Julián dejó las maletas, me rodeó la cintura y me dio un beso en la mejilla. ¿Te gusta?, preguntó, orgulloso. Mucho, respondí. Es perfecto. Y sí, era perfecto. Perfecto para lo que yo estaba a punto de hacer. Voy a ducharme, dijo. Después bajamos a caminar por el malecón, ¿te parece? Claro, la sentí. Cuando entró al baño, con el celular en la mano, mi corazón dio un salto. No iba a poder revisar nada mientras lo siguiera llevando pegado como un niño con su juguete favorito. Necesitaba otra estrategia, una que no dependiera de la suerte. Abrí mi bolso. Entre mi billetera, mis lentes y mi neceser de maquillaje estaba mi aliado silencioso, un pequeño cuaderno de tapa dura. No era solo para escribir. Tenía escondido en la contratapa un pequeño compartimento donde guardaba algo que nunca pensé que utilizaría. Para esto, una grabadora digital. La había comprado meses atrás para grabar reuniones de una asociación de jubiladas en la que participaba. Ese día, mientras la sacaba, sentí que, por primera vez en muchos años, la vida me había dado un arma. El agua de la ducha seguía sonando. Julián cantaba bajito una canción de siempre. Yo aproveché para esconder la grabadora en el lugar más inocente y estratégico, detrás del florero, en la repisa junto al ventanal. Desde ahí podía registrar cada conversación dentro de la habitación sin que nadie lo notara. No sabía todavía qué iba a capturar, pero sabía que algo pasaría. Nadie escribe cuando ella se vaya, avísame para hablar de trabajo. Cuando salió del baño, con la toalla en la cintura, dejó por un momento el celular sobre la mesa para ponerse la camisa. Fueron apenas unos segundos, pero suficientes para mí. Me acerqué a la mesa como quien busca el labial en el bolso. Tomé su teléfono con naturalidad. Te llegó un correo del banco, mentí. Lo reviso, ¿quieres verlo tú? Déjalo, después lo veo, respondió, distraído, abrochándose los botones. En ese instante, mis dedos se movieron casi solos. No abrí sus mensajes, no busqué conversaciones. Fui a otra cosa, configuración. En menos de 15 segundos, activé una función que él no conocía, la copia automática de su correo a otra cuenta. ¿A cuál? A la que había revivido en el autobús. Guardé los cambios y dejé el teléfono donde estaba. Listo, dije. Parece importante, luego no lo olvides. Sí, respondió, sin darle importancia. Bajamos al malecón. El cielo se teñía de naranja y el mar parecía más tranquilo de lo que yo me sentía por dentro. Caminamos tomados de la mano como dos turistas enamorados. Desde afuera, nuestra imagen era perfecta. Desde adentro, éramos un edificio con las columnas podridas. Durante la cena en un restaurante frente al mar, él habló de todo y de nada. Del trabajo, de los hijos, de lo rápido que había pasado la vida. De lo mucho que me admiraba, yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte, en la bandeja de entrada de su correo. Cuando volvimos a la habitación, él estaba cansado por el viaje y el vino. Se quedó dormido rápido, con la misma rapidez con la que, supongo, se olvidaba de todo lo que me hacía. Yo, en cambio, me senté en el sillón junto al ventanal. Saqué mi celular y abrí mi correo secreto. Ahí estaba, fresco, recién recibido. Un mensaje reenviado automáticamente desde la cuenta de Julián. Remitente, Laura Mena. Asunto, mañana, con el corazón en la garganta, abrí el correo. Mañana a las 10:30. Ya sabes, cuando ella se vaya al spa a comprar recuerdos. Escríbeme y subo a tu habitación. No soportó la idea de que estén solos en un lugar así. Te extraño. Él no lloré.
No grité, no desperté a nadie. Solo sentí algo muy claro dentro de mí. Ya no era su esposa engañada. Era la única en esa historia que sabía todo. Y esa ventaja, bien usada, podía convertirse en mi mejor venganza. Cerré los ojos, respiré hondo y hablé en voz baja. Solo para mí, ¿está bien, Laura? ¿Está bien, Julián? Mañana a las 10:30. Los estaré esperando. A la mañana siguiente, la luz entró a raudales por las cortinas. Julián dormía boca abajo, abrazando la almohada como un niño cansado. Hubo un momento, apenas un segundo, en que sentí un pinchazo de nostalgia por el antes, por los años en los que yo creía que él era mi hogar. Ese segundo se fue en cuanto recordé el correo. Me levanté despacio, tomé mi cuaderno y revisé la grabadora. La luz indicaba que la batería estaba completa. La apagué por ahora, guardando su energía para cuando más la necesitara. En el baño, mientras me lavaba la cara, me miré al espejo y repetí en voz baja: hoy no vas a llorar. Ana, hoy no eres la víctima, hoy eres la testigo. Salí del baño con una bata puesta. Julián abrió los ojos. Buenos días, murmuró con voz ronca. Buenos días, respondí. Estaba pensando. Creo que hoy quiero ir al spa del hotel. Hay un folleto con masajes y tratamientos. Hace años que no hago algo para mí. Mis palabras eran verdad y mentira al mismo tiempo. Sí pensaba ir al spa, pero no para relajarme. Me parece perfecto, sonrío. Yo puedo bajar al lobby a ver unos correos o caminar un poco por la playa mientras tanto. Claro, correos, pensé. Genial, dije en voz alta. Pido la cita para las 10. Perfecto, habría respondido Laura, si pudiera oírnos. Bajamos juntos al desayunador. El ambiente olía a pan tostado y café recién hecho. La gente reía, hablaba de excursiones y paseos. Yo me movía entre ellos como un fantasma que todavía no sabe que está muerto. Durante el desayuno, Julián hablaba con aparente naturalidad. Pero yo, que lo conocía bien, empecé a notar algo distinto. Su mano temblaba apenas cuando llevaba la taza a la boca. Sus ojos miraban el reloj con demasiada frecuencia. Su celular no se separaba de la mesa ni un segundo. ¿Estás nervioso?, pregunté, inocente yo. No, para nada, rió. Solo estoy pensando en el trabajo. Ya sabes, cosas que me dejé pendientes. M y N tiroso.co terminamos. Me puse de pie, voy al spa a preguntar por los horarios, renuncié. V y N es signo de interrogación DH. No vaciló. Ve tú, amor. Yo necesito hacer una llamada rápida. Con toda seguridad, a Laura. Está bien, sonreí. No tardó, caminé hacia el ascensor con paso tranquilo. Cuando las puertas se cerraron, mi rostro cambió. Ya no tenía esa sonrisa amable. Tenía el gesto de alguien que está a punto de hacer algo definitivo. No fui directo al spa. Primero, subí a la habitación. Entré, cerré la puerta con seguro y me moví con rapidez. Tomé la grabadora y la volví a colocar detrás del florero, esta vez encendida. Luego abrí el pequeño armario empotrado junto al baño y escondí ahí mi bolso con el celular grabando en modo audio. No sabía cuánto tiempo tendría, pero algo dentro de mí me decía que, mientras más copias de la verdad tuviera, mejor. Finalmente. Hice algo más. Abrí un poco la maleta de Julián. Saqué una de sus camisas y fingí desorden en una esquina del cuarto, como si alguien se hubiera cambiado ahí apurado. No era estrictamente necesario, pero una parte de mí quería que él sintiera que nada estaba tan controlado como creía. Antes de salir, me detuve un segundo frente a la cama. Tranquila, me dije, la que se va no eres tú. Salí de la habitación y dejé la puerta sin cerrar del todo, solo apoyada, de modo que cualquiera pudiera entrar empujándola suave. ¿Quién quisiera comprobar si yo me había ido? Lo tendría fácil. Entonces sí, bajé al spa. La recepcionista, una mujer joven de uniforme blanco, me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora. ¿Tiene cita? Aún no, respondí. Quisiera agendar un masaje para... Miré el reloj, las 11. Ella revisó la agenda. A las 11 tenemos disponibilidad, sí. Nombre, Ana Salgado. Mientras hablaba, mis ojos se fijaron en algo detrás de ella. Una pequeña sala de espera con sillones cómodos y una ventana que daba justo al pasillo donde estaba nuestra habitación. Perfecto, pensé. ¿Puedo esperar aquí antes del masaje?, pregunté. Me gusta leer un rato antes, claro, por supuesto. Me senté en uno de los sillones con una revista en las manos.
Desde mi posición, a través del vidrio, podía ver una parte del pasillo del 5º piso en los monitores de seguridad que el personal tenía delante. No era una vista directa, pero era suficiente para saber quién entraba o salía. Saqué mi celular y abrí el correo. A los pocos minutos, llegó uno nuevo, reenviado otra vez desde la cuenta de Julián Remitente, Laura Mena. Asunto, ¿seguro que se irá? No aguanto los nervios. ¿Estás seguro de que Ana se irá al spa? No quiero cruzármela en el pasillo. Escríbeme cuando esté todo despejado. Te amo. Él releí la frase te amo varias veces, pero ya no dolía igual que la noche anterior. Algo se había roto, sí. Pero ahora ese mismo quiebre me daba fuerzas. Miré los monitores. Vi a Julián subir al piso en el que estaba nuestra habitación. Lo vi dudar en el pasillo, mirar a los lados, sacar el celular y escribir. Un segundo después, mi propio teléfono vibró. No porque él me escribiera, sino porque su correo se sincronizaba con el mío. Ya se fue. Tienes 15 minutos. 504. Te espero. Sentí que mi corazón se aceleraba. No era miedo. Era la certeza de que el momento que había estado esperando estaba a punto de empezar. Y lo que ellos no sabían era que no estaban solos en esa historia. Me quedé unos minutos más en la sala de espera del spa, fingiendo leer los mismos párrafos una y otra vez. La letra se borraba ante mis ojos, pero el plan estaba más claro que nunca. En los monitores vi a Julián entrar a la habitación 504. Caminaba rápido. Se asomó al pasillo una vez más y cerró la puerta detrás de él. Sabía que el siguiente movimiento no tardaría. Pasaron 3 minutos. 5. 10. Yo sentía cada segundo en el pecho, como si el reloj marcara no la hora, sino el ritmo de una vida entera derrumbándose. A las 10:28, mi celular vibró. No era un mensaje para mí, claro, pero lo era al mismo tiempo. Un nuevo correo reenviado automáticamente. Remitente, Laura Mena. Asunto, estoy subiendo. Ya voy. Estoy en el ascensor. No soportaba la idea de que pasaras el fin de semana con ella como si nada. Abre rápido cuando toque. Él me levanté despacio del sillón. La recepcionista del spa sonrió. ¿Quiere agua aromatizada mientras espera, señora Ana? En un ratito, gracias, respondí. Voy al baño, no fui al baño. Tomé el ascensor y subí al 5º piso. Cada piso que se encendía en el panel era como una cuenta regresiva. 2, 3, 4, 5, se abrieron las puertas. El pasillo estaba casi vacío. Alfombra beige, paredes claras, un cuadro de un velero torcido. Todo parecía normal, pero el aire se sentía cargado, espeso, como antes de una tormenta. Me coloqué detrás de una columna en el pasillo contiguo, desde donde podía ver la puerta de la habitación 504 reflejada en un espejo decorativo al final del corredor. No era una vista perfecta, pero suficiente para ver quién entraba y salía. A los pocos segundos, escuché el ding del ascensor. La puerta se abrió y la el elevaba un vestido blanco ajustado, un bolso pequeño y gafas de sol, aunque el pasillo estaba techado. Caminaba con paso rápido, como quien va a un encuentro prohibido, pero ya muy practicado. No miró a ningún lado, solo al número 504. Golpeó la puerta 2 veces, suaves. Mi corazón se aceleró, la puerta se abrió apenas. Desde el reflejo, vi la mano de Julián jalarla hacia adentro. La última imagen de Laura antes de desaparecer dentro de la habitación fue su sonrisa. Una sonrisa que un día creí sincera. Ahora solo la vi como la mueca de alguien que cree haber ganado. Cuando la puerta se cerró, el pasillo quedó en silencio. Solo yo, mi respiración contenida y el zumbido lejano del aire acondicionado. Me quedé unos segundos quieta. Podría haber entrado en ese momento, haber abierto la puerta de golpe, haberlo sorprendido a mitad del abrazo. Pero no. Esa escena de novela barata no era para mí. Yo no quería solo ver. Quería que quedara registrado. Volví sobre mis pasos, caminé despacio hasta la puerta de servicio que conectaba con la escalera lateral. Subí un tramo más y desde arriba alcancé a escuchar risas ahogadas, murmullos, el sonido de la cama crujiendo. Cerré los ojos, no para negarlo, sino para escucharlo mejor. Cada risa era una confirmación, cada susurro una puñalada más, que ya no dolía como antes. Ahora, cada puñalada se convertía en prueba, la grabadora estaba haciendo su trabajo. Mi bolso, escondido, también. Y, aunque yo no los viera, sabía perfectamente lo que estaba pasando.
Imaginé a Laura preguntando, ¿y si se da cuenta? Imaginé a Julián respondiendo con esa seguridad arrogante que tanto conocía. Ana nunca sospecha nada. Confía en mí ciegamente, y sí, había confiado tanto, que ahora tenía, por fin, el derecho de dejar de hacerlo. Pasaron unos 15 minutos. El silencio cambió de tono como cuando una tormenta empieza a alejarse. Escuché el clic de la cerradura. Asomándome desde la escalera, vi el reflejo de Laura en el espejo del pasillo. Se acomodaba el vestido, retocaba su cabello con los dedos. Sus labios tenían restos de labial borrado. Julián apareció detrás de ella, con la camisa medio abotonada. Te escribo más tarde, le dijo, casi en susurros. No hagas nada raro, ¿sí? Ella rió bajito. El raro eres tú, metiendo a tu esposa en el mismo hotel donde te ves conmigo. Ella no se entera de nada, insistió él. Mis manos se apretaron en la baranda. Esa frase me atravesó. No se entera de nada. Qué concepto tan cómodo para ambos. Laura se fue hacia el ascensor, relajada, casi feliz. Él se quedó un rato en la puerta, mirando hacia ambos lados, y luego volvió a entrar a la habitación. Esperé 2 minutos, 3, 4. Cuando sentí que el aire se calmaba, bajé la escalera. Recorrí el pasillo y llegué hasta la puerta 504. La abrí con mi llave. El olor fue lo primero que me golpeó. Nuestro perfume mezclado con el de ella, la fragancia de hotel caro, el sudor. El vino que él había dejado abierto sobre la mesa. Julián estaba de espaldas, terminando de acomodarse la camisa. ¿Ya terminaste la reserva del spa?, preguntó, sin volverse. Sí, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Se giró, sonrió como si nada. Yo miré a mi alrededor, la cama ligeramente desordenada, 2 copas, una con marca de labial rojo. La camisa que yo misma había dejado tirada antes para simular desorden. Ahora mezclada con el real. Dana, ¿estás bien?, preguntó. Perfectamente. Caminé hacia el florero. Apoyé la mano sobre la mesa como quien se cansa y, con un gesto mínimo, apagué la grabadora. La guardé en el bolsillo de mi bata mientras le daba la espalda a Julián. En ese momento, supe que ya no necesitaba verlo con nadie. Ya lo tenía todo: el correo, la cita, la presencia de ella, las palabras. La cama, las copas, el audio. No necesitaba escenas, necesitaba resultado. Voy al spa en serio ahora, dije. Quiero aprovechar el masaje. Claro, amor, respondió. Te espero aquí. Después podemos ir a comer algo al pueblo. No respondí. Tomé mi bolso, miré el ventanal por última vez y pensé que ese cuarto sería, muy pronto, algo más que un lugar bonito con vista al mar. Sería la escena de un crimen moral. Salí y cerré la puerta. Mientras caminaba hacia el ascensor, sentí algo dentro de mí. No era tristeza, no era rabia, era una palabra nueva: poder. Por primera vez en años, la que estaba un paso adelante. Era yo, y eso, para alguien acostumbrado a verme débil, sería su peor sorpresa. No regresé directamente al spa. Fui primero al pequeño salón de negocios del hotel, donde había computadoras para huéspedes. Pedí la clave del wifi en recepción y me instalé frente a una de las pantallas. Conecté la grabadora al puerto USB. El archivo apareció de inmediato, con una fecha y hora exactas. Lo escuché con audífonos, bajando el volumen para que nadie más oyera. Sus voces llenaron mis oídos, la de Julián. Susurrante, ansiosa, pensé que no ibas a venir. La de Laura, dulce y venenosa, no aguanto cuando estás con ella. No sé cómo puedes soportarlo. Se rieron, se besaron, se dijeron te extraño, te deseo, no sabe nada, pobre Ana. Esa última frase hizo que se me erizara la piel. Pobre Ana. Así me veían, como una mujer ingenua, quizá torpe, quizá demasiado confiada. Y tal vez lo había sido. Pero ya no. Guardé el archivo en el escritorio de la computadora, lo comprimí y lo envié a mi propio correo, a 2 direcciones diferentes que solo yo conocía. Después, borré cualquier rastro del dispositivo en la máquina. No quería dejar cabos sueltos. Desconecté la grabadora. La guardé en mi bolso. Respiré hondo. Me temblaban las manos, no de dolor, sino de adrenalina. El tipo de temblor que uno siente cuando está a punto de hacer algo irreversible. Volví al spa como si nada. La recepcionista me sonrió de nuevo. Señora Ana, justo iba a llamarla. El terapeuta ya está listo para su masaje. Perfecto, respondí. Lo necesito. Mientras me descalzaba y dejaba mis cosas en una pequeña taquilla, pensé que, de algún modo retorcido, sí necesitaba ese masaje. No para relajarme, sino para tener una excusa sólida, una coartada perfecta.
Durante la sesión, sentí las manos del terapeuta recorriéndome la espalda. Mi mente, sin embargo, no estaba ahí. Volví una y otra vez a las palabras que había escuchado. Ella no se entera de nada. Pobre Ana. Cuando se vaya, avísame. Pensé algo que jamás me había permitido pensar con tanta claridad. Ellos dos no eran un accidente. Eran una decisión repetida, cuidada, alimentada con excusas, con mentiras compartidas. Lo que yo haría a partir de ahora también sería una decisión. Cuando terminó el masaje, me vestí con calma. Me miré al espejo del vestidor y me di cuenta de algo, mis ojos estaban más claros. No por falta de lágrimas, sino por acumulación de certezas, bajé al lobby. Julián estaba sentado en uno de los sillones, mirando el celular. Al verme, se levantó enseguida. ¿Qué tal?, preguntó, acercándose a besarme la frente. Bien, respondí. Me hacía falta, te ves más tranquila, dijo, tomándome de la mano. Si quieres, después del almuerzo, vamos a caminar hasta el faro. Dicen que la vista es preciosa, asentí. Yo también tenía ganas de ver vistas, pero no al faro. Quería ver otra cosa, la cara que pondría cuando ya no pudiera esconderse. Pasamos la tarde como una pareja casi normal. Caminamos por el malecón, comimos mariscos en un restaurante pequeño, compramos artesanías a unos niños que ofrecían pulseras de hilo. Por momentos, confieso, sentí un tirón en el pecho. Pensé en nuestros hijos, en los cumpleaños compartidos, en los decembres con la casa llena de luces. Pero entonces recordaba el mensaje, el correo, la voz de Laura riéndose a costa mía. Y la nostalgia se transformaba en determinación. Al caer la noche, regresamos al hotel. Él se duchó primero, yo después. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces cálidas de las lámparas de noche. Julián se sentó en la cama, me miró con algo que parecía cariño. Dana, dijo, gracias por este viaje. A veces siento que te he descuidado y que, no sé, que nos alejamos sin darnos cuenta. Quiero arreglar eso. Me fijé en sus ojos. Si no supiera lo que sé, habría creído en cada palabra. ¿De verdad quieres arreglarlo?, pregunté, sentándome a su lado. Claro que sí, respondió, sin dudar. ¿Aunque eso signifique perder cosas? Parpadeó, confundido. ¿Cosas como qué? Sonreí apenas, como algunas mentiras. Por ejemplo, noté como un pequeño rastro de incomodidad cruzó su rostro. Fue casi imperceptible, pero yo estaba atenta. No entiendo, dijo, forzando una risa. ¿Mentiras de quién? Ya sabes, respondí, levantándome. Todos tenemos secretos. La diferencia está en lo que hacemos cuando la verdad se asoma. Se quedó en silencio, mirándome. Yo caminé hacia la ventana, abrí un poco la cortina y dejé entrar la luz de la luna. Mañana quiero ir al muelle temprano, dije, cambiando el tema. Me dijeron que a esa hora salen los pescadores y el paisaje es precioso. Sí, claro, respondió, visiblemente aliviado por el cambio. Vamos. Apagué la lámpara de mi lado de la cama. Cuando me acosté, su brazo buscó mi cintura. Lo dejé allí, no por cariño, sino porque la escena lo requería, la esposa, el esposo, el hotel, la cama. Lo cotidiano, lo aparentemente normal. Mientras él se quedaba dormido, yo miraba la oscuridad y pensaba en lo que haría al día siguiente. Había varias formas de destruir una mentira. Podía hacerlo a gritos, con platos rotos y vecinos llamando a la policía. Podía hacerlo llorando, suplicando explicaciones. O podía hacer algo distinto, encender la luz, mostrar la verdad y luego irme. Y esa última opción era la única que no le daba lugar a él para manipular el relato esa noche. Antes de cerrar los ojos, decidí que no solo quería que Julián viera su traición reflejada, quería que la viera todo aquel que la había engañado con su imagen de hombre perfecto. No porque quisiera venganza por pura maldad, sino porque, de pronto, entendí algo muy simple y devastador. Había dedicado años a proteger su reputación a costa de mi dignidad. Era hora de invertir el orden. Dormí poco, pero dormí. No como una mujer rota, sino como alguien que sabe que al día siguiente va a empezar otra vida. El amanecer en Bahía Esmeralda parecía una postal, cielo rosado. Barcos a lo lejos, gaviotas cruzando en bandadas desordenadas. Desde la ventana, el mar se veía tan sereno que cualquiera creería que el mundo estaba en paz. Yo sabía que no, al menos no el nuestro. Me levanté antes que Julián. El reloj marcaba las 7:10. Me vestí con calma, pantalón cómodo, blusa clara y una chaqueta ligera.
Antes de salir del cuarto, tomé la grabadora y mi celular. Revisé que los archivos estuvieran seguros en mis correos. También hice algo más, envié el audio a una cuenta adicional que había creado la noche anterior solo para respaldos. Por si acaso. Pensé, ¿ya te vas?, preguntó Julián, medio dormido. Bajaré a desayunar, respondí. Te espero abajo, está bien, murmuró, volviéndose a acurrucar. Pide café también para mí. Salí de la habitación. El pasillo estaba vacío. Los huéspedes, en su mayoría, aún dormían. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mis propios pasos sobre la alfombra. Bajé al comedor. Pedí café, pan tostado, frutas. Me senté junto a una ventana desde la que se veía el mar. Desde afuera, debía parecer una turista más empezando su día. Por dentro, contaba minutos. A las 7:45, mi celular vibró. Un correo, esta vez no reenviado por él, sino enviado por mí misma, la noche anterior, en modo programado. Destinatarios, el director general de la empresa donde trabajaba Julián. Un socio importante. El marido de Laura, Héctor Méndez. Asunto, antes de que sigan creyendo en él. Dentro, un breve texto anónimo y el archivo de audio adjunto. Lo había programado para que saliera a esa hora exacta, estuviera yo despierta o no. Era mi forma de asegurarme de que, aunque me arrepintiera en el último segundo, la verdad se moviera sola. Tomé un sorbo de café. Sentí el líquido caliente bajar por mi garganta y extenderse por mi pecho como fuego controlado. A las 8, Julián bajó al comedor. Se veía cansado, con ojeras, pero sonrió al verme. Buenos días, dijo, inclinándose para besarme. Lo dejé hacerlo. Una parte de mí lo hizo por última vez con intención, para que esa imagen, la del confiado, quedara grabada en mi memoria como contraste de lo que vendría. ¿Dormiste bien?, preguntó. Lo necesario, respondí. Se sentó frente a mí. Pidió jugo, huevos revueltos, pan. Habló de lo cómodo que era el colchón, de un sueño que había tenido, de si hoy haría calor. Yo asentía, pero mis ojos se iban cada tanto hacia su celular. Estaba boca abajo sobre la mesa, como siempre que él no quería que yo viera las notificaciones. No tuvimos que esperar mucho. A las 8:23, su teléfono vibró una vez. Luego otra y lo miró, frunció el ceño, lo tomó. Noté cómo, en segundos, el color de su piel cambiaba. Sus manos se pusieron más tensas, su respiración se agitó apenas. ¿Pasa algo?, pregunté, tomando un pedazo de pan. No, nada. Trabajo, respondió, pero su voz sonaba más aguda de lo normal. La pantalla volvió a encenderse. Él empezó a escribir, abandonando el tenedor. Su frente se arrugó. Volvió a vibrar, otra vez. Disculpan, dijo levantándose de golpe. Tengo que hacer una llamada. Ahora vengo. No esperó mi respuesta. Tomó el celular y salió casi corriendo hacia el lobby. Yo me quedé sentada, revolviendo el café como si nada. Por dentro, sabía que el audio ya estaba haciendo su trabajo. Que en alguna oficina, un jefe escuchaba esa conversación y se preguntaba quién era el hombre con el que trabajaba. Que en alguna casa, un marido dolido oía la voz de su esposa llamando pobre a otra mujer mientras se acostaba con el esposo ajeno. Tomé aire. Fui al baño del lobby, me mojé la cara y me miré al espejo. No te eches atrás, me dije. Ya no. Cuando salí, el ambiente en la recepción se sentía distinto. Había un murmullo raro, empleados que se miraban entre sí, un huésped señalando su celular a otro. Me acerqué a una de las columnas, fingiendo revisar mi bolso. Entonces lo vi, el ascensor se abrió y de él salió Héctor, el esposo de Laura. Lo reconocí al instante, aunque el tiempo lo había endurecido. Lo había visto muchas veces en reuniones, en fiestas, en aniversarios. Un hombre tranquilo, serio, siempre amable conmigo. Pero ese hombre tranquilo ahora estaba convertido en furia. Tenía el celular en la mano, la mandíbula apretada, los ojos inyectados de rabia y dolor, miraba de un lado a otro, buscando. Hasta que lo encontró. Julián venía por el pasillo del fondo, hablando por teléfono, con el rostro desencajado. Cuando levantó la vista y vio a Héctor, se detuvo en seco. Héctor. Alcancé a escucharle decir. No pudo terminar la frase. Héctor se lanzó sobre él con un golpe directo al rostro. El celular de Julián salió volando, chocó contra el suelo. Los empleados del hotel gritaron. Alguien pidió seguridad. Con mi esposa, desgraciado, rugió Héctor. Con mi esposa, en este hotel, como si yo fuera un idiota. Los dos rodaron por el suelo. Julián trataba de defenderse, de hablar, de explicar, pero no había nada que explicar. Héctor sacó el celular de su propio bolsillo. Lo levantó y gritó. ¿Te parece poco esto? ¿Te parece poco?
Alrededor, algunos huéspedes ya estaban grabando con sus teléfonos. La escena era tan brutal como inevitable. Yo observaba desde unos metros atrás. No me acerqué. No grité. No intenté separarlos. No porque disfrutara de la violencia, sino porque entendí algo: ese espectáculo no lo había organizado yo. Se lo habían preparado ellos mismos, durante años, con cada mentira. Vi cómo finalmente 2 empleados y un guardia separaban a Héctor de Julián. Julián tenía la camisa rota, el labio partido, los ojos desorbitados. Héctor temblaba de rabia. «Sal de mi vista», escupió Héctor, «y dile a Laura que ya no tiene casa a la que volver». Bajó la mirada un momento y entonces me vio. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo reproche hacia mí, solo un reconocimiento silencioso. Él sabía, de algún modo, que yo también era víctima de la misma obra. La sentí apenas. Fue mi forma de decirle: lo sé, lo siento, pero tenía que pasar. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores. No tenía intención de quedarme a escuchar los gritos, las explicaciones, las lágrimas. Ya había visto lo suficiente. Mientras las puertas se cerraban, solo pensé en una cosa: acababa de prender fuego a una fachada construida por años. Y ahora tenía que decidir qué hacer con las cenizas. Volví a la habitación con pasos firmes. No temblaba, no lloraba. Era como si mi cuerpo supiera que, si se quebraba en ese momento, perdería el control sobre la escena final. Entré, cerré la puerta y me apoyé unos segundos contra ella. La cama seguía deshecha, las flores empezaban a marchitarse, la vista al mar seguía siendo hermosa. Era extraño ver tanta belleza en un lugar que ya, para mí, era un escenario contaminado. Me senté en la orilla de la cama y tomé la cámara de mi bolso. Había traído una pequeña, de esas que se usan para viajes. La encendí, coloqué el trípode sobre la cómoda y la apunté hacia donde me sentaría. No era para él, no era para nadie, era para mí. Me acomodé frente al lente, respiré hondo y apreté el botón de grabar. Me llamo Ana Salgado, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Y hoy decidí dejar de pedir permiso para existir en mi propia vida. Hablé durante unos 10 minutos. No conté detalles morbosos, no mencioné nombres completos, no busqué lágrimas. Solo dije la verdad: que había confiado más en la gente que en mí, que había permitido comentarios hirientes, ausencias injustificadas, bromas de mal gusto, que ahora lo veía todo como un mapa iluminado, donde cada punto señalaba una advertencia que yo había ignorado en nombre del amor. Si algún día alguien ve esto, concluí, quiero que sepa que no fui la mujer que dejó que la pisotearan, sino la que un día dijo basta y apagó el incendio, dejando que se quemara solo lo que no debía seguir en pie. Apagué la cámara. No lloré al hacerlo. Sentí, más bien, una paz extraña. Empecé a empacar mis cosas, no con furia, sino con método. Doblé la ropa, guardé los objetos, revisé los bolsillos para no dejar nada. Cada prenda que metía en la maleta era un símbolo. Este viaje se terminó. A media mañana, la puerta se abrió de golpe. Julián entró tambaleando, con la camisa cambiada, pero el rostro aún marcado por la pelea. Sus ojos buscaban algo desesperadamente. Ana dijo, apenas pudo hablar. «Tenemos que hablar», no respondí sin levantar la vista de la maleta. «Tú tienes que escucharte». «¿Qué hiciste?», preguntó, acercándose a mí. «El audio del correo. Héctor, el jefe. ¿Estás loca? ¿Quieres destruirme?». Levanté la mirada. Lo observé con calma. «No, Julián», dije despacio. «No te estoy destruyendo yo. Solo prendí la luz. Lo que se está derrumbando es lo que tú construiste a oscuras». «Eras mi esposa», gritó. «¿Cómo pudiste exponerme así?». «Eras mi esposo», respondí. «¿Y cómo pudiste traicionarme así con mi mejor amiga?». Se quedó mudo unos segundos. Su rostro oscilaba entre la ira y el miedo. «Fue un error», balbuceó. «Algo que se nos fue de las manos». Yo estaba confundido, me sentía solo. «Tú ya no eras la misma». Solté una risa corta, sin alegría. «Claro», asentí. «Siempre hay una explicación, donde la culpa es de todos menos de ustedes, ¿no? Podemos arreglarlo», le insistió, dando un paso hacia mí. «Podemos decir que fue una trampa, que alguien manipuló el audio, que…». Dio otro paso. Yo levanté la mano, deteniéndolo. «No te acerques», dije, sin elevar la voz, pero con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. «No voy a gritar, no voy a hacer un escándalo, pero escúchame bien, no pienso salvarte de las consecuencias de tus actos». «Ana», susurró, «te amo». Esa fue la gota que colmó un vaso que llevaba años llenándose. «No», dije, negando con la cabeza. «No me amas».
Te amas a ti mismo, y todo lo que has hecho ha sido para alimentar esa imagen perfecta que te inventaste. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. Que te habría perdonado una vez, tal vez dos. Si hubieras venido a mí, si me hubieras dicho me equivoqué, me siento vacío, necesito ayuda. Pero preferiste buscar consuelo en la única persona que sabías que me destruiría más, mi amiga. Guardé la última prenda en la maleta y la cerré con cuidado. ¿Te vas a ir?, preguntó con voz rota. Sí, respondí. Y lo curioso es que ni siquiera soy yo la que rompe el matrimonio. Lo rompiste tú hace mucho cuando empezaste a compartir tu vida con otra mientras yo hacía fila para merecer migajas. Tomé el asa de la maleta. Me acerqué a lo suficiente como para que pudiera ver la decisión en mis ojos. Te equivocas si crees que esto es venganza, dije. La venganza busca hacerle daño al otro. Yo no busco eso. Yo solo estoy retirando mi mano del fuego que tú encendiste. Pasé a su lado. Él extendió la mano como si quisiera detenerme, pero la dejó caer a mitad de camino. Sabía, en el fondo, que ya no tenía derecho a tocarme. En la puerta, me detuve un segundo y añadí, no intentes borrar nada. Ya no controlas la historia. La verdad tiene más copias de las que puedes imaginar. Salí sin mirar atrás. El pasillo parecía más corto de lo que recordaba. El ascensor llegó rápido. Mientras bajaba, me di cuenta de algo. El ruido de mi propio corazón ya no era un tambor de guerra. Era un tambor de marcha. Estaba saliendo de una cárcel que había ayudado a decorar. Y aunque el mundo allá afuera me esperara con preguntas, chismes y miradas, yo ya tenía clara la única respuesta que importaba. Había elegido, por primera vez en décadas, estar de mi lado. Volver a la ciudad fue como despertar de un sueño raro. Bahía Esmeralda se quedó detrás, con su mar hermoso y su hotel convertido en escenario de ruina. Yo regresé a mi casa con una maleta más liviana de lo que se sentía mi historia. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y ruido extremo. Silencio en mi salón, en mi cocina, en mi habitación ahora sin él. Ruido en las redes sociales, en las noticias. En los grupos de WhatsApp no tardaron en filtrarse más cosas. Un huésped del hotel había grabado la pelea en el lobby. Un empleado compartió el audio anónimo que llegó al correo del directorio. Alguien lo reenvió a alguien. Y, en cuestión de horas, el nombre de mi marido estaba en boca de todo el mundo, del empresario ejemplar que escondía una doble vida del hombre de familia atrapado en un romance con la esposa de su socio. No necesitaba ver la televisión para saberlo. Todo llegaba a mi celular, capturas, comentarios, incluso mensajes de gente que ni conocía, opinando sobre lo que yo debía sentir o hacer. Apagué el teléfono varias veces. No quería que mi vida se redujera a titulares. Unos cuantos días después sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Héctor, con el rostro más envejecido que la última vez que lo vi en el vestíbulo del hotel. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz cansada. Lo invité a sentarse en la sala. Le ofrecí café. Se quedó mirando la taza unos segundos antes de hablar. No vine a reclamarte nada, dijo. Si estás esperando reproches, no los traigo. Lo sé, respondí. No fue contra ti, fue contra los dos, sonrió amargamente. O mejor dicho, contra los cuatro. Solo que tú y yo fuimos los últimos en enterarnos. Se hizo un silencio largo. Él lo rompió. Quería darte las gracias, dijo, mirándome directo a los ojos. Si no fuera por lo que hiciste, habría seguido viviendo con una mujer que me mentía en la cara todos los días. Y lo peor es que yo sospechaba, pero no quería verlas en ti. Entendía demasiado bien esas palabras. A mí me pasó lo mismo, respondí. Había señales, miradas, excusas. Pero el amor, o lo que creemos que es amor, a veces es una venda muy cómoda. Héctor apretó la taza. Laura se fue de la casa, confesó. No sé dónde está. Su hija no quiere verla. Yo, no sé si algún día la voy a perdonar, pero sé que no quiero seguir siendo el hombre que permite que le falten al respeto así. Yo tampoco, dije. Con suavidad, nos quedamos hablando un rato más. No de ellos, sino de nosotros. De lo que se siente reconstruir una vida después de que te arrancan la versión que conocías. Fue extraño, pero al mismo tiempo sanador, dos personas heridas sosteniéndose sin tocarse. Cuando se fue, me dejó una frase en la puerta: no dejes que te conviertan en la mujer de la venganza. Lo que hiciste fue también por ti. No lo olvides. Esa frase se me quedó clavada. Porque sí, yo había decidido exponer la verdad, pero, conforme pasaba el tiempo,
Comprendí que quedarme a vivir en el papel de la que destruyó al marido infiel sería como seguir atada a él. Y yo no había hecho todo eso para seguir atada. Mientras tanto, la vida de Julián se desmoronaba como un castillo de arena ante una ola. El directorio lo destituyó con un comunicado seco. Conducta inapropiada, dañina para la imagen de la empresa. Sus amigos más cercanos dejaron de contestar llamadas. Los vecinos, que antes lo saludaban con admiración, ahora lo miraban con una mezcla de morbo y rechazo. Un día me llamó, Ana dijo con voz ronca. Me echaron. No tengo trabajo, no tengo a nadie. ¿Estás feliz? Estaba en la cocina, lavando platos. Miré el agua correr mientras escuchaba su pregunta, no respondí. No estoy feliz por eso. No disfruto tu caída, pero tampoco voy a rescatarte de un pozo que cavaste solo. No sé qué hacer, murmuró. Yo tampoco sabía qué hacer cuando empecé a sospechar que me engañabas, respondí. Y aún así, me tocó aprender. Te toca, tuvo un silencio largo. Escuché su respiración entrecortada. ¿Es que ya no sientes nada por mí? Preguntó al final, pensé la respuesta. No quería mentirle, ni siquiera para consolarlo, lo que siento por ti ahora es distancia, dije. Y, por primera vez, respeto hacia mí misma. Eso no significa odio, pero tampoco significa que pueda volver al lugar donde me mentías. Colgó sin despedirse. Dejé el plato bajo el agua, apoyé las manos en el fregadero y respiré. Por primera vez en mucho tiempo, ese tipo de conversación ya no me rompía. Me cansaba, sí. Me entristecía un poco, a veces. Pero no me hacía dudar de lo que había hecho. Meses después, la tormenta mediática empezó a bajar. Otros escándalos ocuparon los noticieros. La gente encontró nuevas traiciones de las que hablar. Pero dentro de mí quedaba algo pendiente. ¿Quién era yo ahora, sin ser la esposa de? Un día, una amiga, no Laura, por supuesto, otra, de esas que se quedaron, me propuso algo. Ana, siempre te ha gustado escuchar a los demás. ¿Por qué no organizas encuentros de mujeres? No para chismosear, sino para hablar de lo que nadie nos enseña. Cómo poner límites, cómo recuperarnos. La idea me dio miedo y curiosidad al mismo tiempo. Pero la noche anterior a la primera reunión, mientras preparaba el salón de mi casa, lo entendí. Si mi historia se quedaba solo en el escándalo, sería una tragedia más. Si la compartía para ayudar a otras, tal vez se convertiría en algo distinto. Coloqué sillas en círculo. Preparé té, encendí una velita de olor tenue. Cuando tocaron la puerta, sentí un nudo en la garganta. Entraron 3 mujeres, luego 5, luego 8. Algunas venían por curiosidad, otras con heridas abiertas. Todas traían algo en común, historias de silencios tragados. Les conté, a grandes rasgos, lo que me había pasado. No con detalles morbosos, sino con honestidad. Les hablé de cómo había confundido aguantar con amar, de cómo mi silencio había alimentado la impunidad de otro. Les vi los ojos brillar, algunos llenarse de lágrimas. No se trata de hacer lo mismo que yo, les dije. No todas tienen que mandar audios ni correos, pero sí todas tenemos que dejar de justificar lo que nos destruye. Esa noche, al cerrar la puerta, después de que se fueron, sentí algo que hacía mucho no sentía, orgullo de mí. No por haberlo expuesto públicamente, sino por haber transformado ese dolor en algo que, aunque pequeño, podía aliviar a otras. Y entonces lo supe, mi historia no terminaba con la caída de Julián. Empezaba donde yo decidí levantarme. Hoy tengo 56 años. Camino más despacio que antes, me duelen las rodillas cuando llueve y tengo más canas de las que me gustaría admitir. Pero, al mismo tiempo, me siento más ligera que cuando tenía 40 y creía que mi vida dependía de que un hombre me mirara. Julián ya no vive en la ciudad. Supe, por comentarios sueltos, que se fue a un pueblo pequeño que trabaja asesorando negocios menores, que ya nadie lo presenta como ejemplo de integridad. No lo odio. Sería demasiado peso para mí. Lo veo, en mi mente, como un hombre quebrado por sus propias decisiones. A veces me da lástima, pero enseguida me corrijo, no es mi responsabilidad cargar con su destino, Laura. De ella supe aún menos. Alguien me contó que intentó rehacer su vida en otra ciudad, que su hija no le habla mucho, que arrastra una culpa que la persigue. Tampoco es mi tarea salvarla, mi tarea es otra, seguir eligiéndome cada día. Los encuentros en mi casa se convirtieron en algo más grande. Ya no somos 8, a veces llegamos a 20, 30 mujeres. Nos sentamos en círculo, algunas con café, otras con lágrimas, y compartimos.
Historias de infidelidades, sí, pero también de madres absorbentes, de hijos que cruzan límites, de jefes abusivos. Historias de culpas, de miedos, de silencios. Yo no soy terapeuta ni experta, solo soy una mujer que se cansó de callar, y desde ese cansancio aprendí a escuchar. Una tarde, una chica joven, no tendría más de 25, me dijo: «Señora Ana, yo escuché su historia en un audio que alguien reenviaba en un grupo. La gente se reía, decía que usted había arruinado a su marido. Pero cuando yo la escuché, sentí que no estaba loca por querer irme de una relación que me hacía daño. ¿Usted se arrepiente de haber hecho todo eso?». Guardé silencio unos segundos. Esa pregunta me la habían hecho varias veces, pero nunca dejaba de ser importante. No respondí. ¿Me arrepiento de algo? Sí, pero no de eso. ¿De qué, entonces? De haber tardado tanto, dije, mirándola a los ojos. De haber pensado que era mejor sufrir en silencio para no incomodar a otros. De haber creído que la fidelidad a un matrimonio valía más que la fidelidad a mí misma. Ella sintió con los ojos brillantes. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de quedarme sola si me voy». Sonreí con ternura. Reconocía ese miedo, lo había sentido tatuado en el pecho muchos años. «Te voy a decir algo que tuve que aprender a golpes», respondí. «No hay soledad más dura que la de compartir cama con alguien que te hace sentir invisible». Se le escapó una lágrima. La dejó caer. «¿Y si nadie más me ama?», preguntó en voz baja. «Entonces tendrás una oportunidad única», contesté, «aprender a amarte tú. Y cuando lo logres, no aceptarás menos de nadie más». Esa frase también era para mí. Aún. A veces, mi reflejo me traduce historias antiguas. Esas donde yo era la esposa de, la amiga de, la que se sacrificaba. Pero cada vez que esa voz se asoma, recuerdo la escena del hotel, la pelea en el lobby, el audio, las maletas, la puerta cerrándose. No como un trofeo, sino como un rito de paso. Ahí fue donde dejé de vivir en función de cómo otros me veían. Ahora, cuando alguien me pregunta quién soy, no digo primero fui la esposa de un empresario, ni fui traicionada por mi amiga. Digo, soy Ana. Aprendí a no quedarme donde no me quieren bien. A veces, por las noches, salgo al balcón de mi pequeño departamento y miro el cielo. No tengo una gran casa, ni joyas caras, ni un hombre que me abrace, pero tengo algo que antes no tenía: paz, paz para decir no. Paz para decir basta. Paz para decir me voy cuando siento que me estoy perdiendo. Si estás escuchando mi historia ahora mismo, quizá estés pasando por algo parecido. Quizá sospechas algo, o quizá ya lo descubriste y no sabes qué hacer con ese dolor. No voy a decirte que hagas lo que yo hice. Cada historia es distinta, cada vida tiene sus propias puertas y ventanas. Pero si quiero dejarte algo claro, no eres débil por haber confiado. No eres tonta por haber amado. No eres exagerada por sentir que algo no está bien. Y, sobre todo, no estás obligada a quedarte donde te rompen el alma. El día que vi el mensaje de «cuando ella se vaya, avísame», sentí que mi mundo se acababa. Hoy sé que, en realidad, ese mensaje fue el principio del mundo en el que vivo ahora. Un mundo donde mi silencio ya no protege mentiras ajenas, sino mi propia verdad. Y antes de terminar, quiero decirte algo muy importante. Si esta historia te tocó el corazón, no la escuches solo como un chisme. Escúchala como una advertencia, como un abrazo y como un recordatorio de que siempre, siempre hay una salida. Si te sientes identificada, cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar, o qué hiciste cuando te traicionaron. Quiero leerte, quiero saber desde dónde me acompañas y qué parte de tu historia estás lista para cambiar. Porque al final, mi nombre es Ana, pero podría ser el tuyo. Si algo te dejó esta historia, que sea esto: la traición no te define, tu reacción sí. No eres la mujer a la que engañaron. Eres la mujer que decidió no seguir viviendo en una mentira. El día que Ana leyó «cuando ella se vaya, avísame», parecía el fin. Y en realidad era el comienzo de su libertad. Si tú también has sentido que te apagan, que te mienten, que te usan, recuerda, nadie merece que sacrifiques tu dignidad para sostener un amor que ya no existe. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te dolió más, qué harías en el lugar de Ana y desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te removió el alma, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos hoy. Tu vida no termina en una traición. Empieza cuando decides no callarla.